Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en este último en vivo de este año 2020. Como siempre estoy transmitiendo por acá por Facebook y por Instagram, y también va a quedar en mi canal de YouTube Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Hola, quienes se están uniendo, Clau. Hola, ¿cómo están todos los que están acá? Dirsa, buenas tardes, bienvenidas. Eh, entonces, bienvenidas a este espacio de los viernes en el que hablamos de temas de crianza, desde la mirada, desde la teoría del apego, el apego seguro, los vínculos afectivos seguros que generamos con nuestros hijos, y también la crianza respetuosa, todo lo que tiene que ver con la dignidad, el respeto al otro ser humano que es nuestro hijo, la crianza consciente, que es eso de ser conscientes de esa relación que construimos con nuestro hijo, de esa guía, de esa crianza, de cómo maternarlos, de qué nos pasa a nosotras cuando los estamos acompañando, educando y criando a nuestros hijos. Y educación no tradicional, pues diferente al colegio tradicional, sino una educación que es más personalizada, más cercana, más consciente, como lo es la educación desde el hogar, homeschooling, unschooling, educación biocéntrica, educación providencial, en fin, de todos esos temas hablamos en este espacio los viernes, hoy el último del año. Entonces, bienvenidas a todas y los que están aquí entrando. Bueno, hoy tenemos un tema bien importante y bien desafiante para nosotros en este camino de criar, y acompañar a nuestros hijos en su crecimiento, en su desarrollo como las personas que vinieron a ser. Y el tema de hoy es por qué el castigo saca a la luz o lo que muestra es la incapacidad del adulto. Sí, y entonces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Qué es eso que nos está hablando y dónde? ¿Cómo así que la incapacidad del adulto? ¿Cierto? Y es esa incapacidad emocional, es esa inmadurez que tenemos muchas veces, y también revela como esa falta de herramientas que nosotros tenemos cuando estamos criando a nuestros hijos y cuando no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Entonces ahí mismo lo que se nos ocurre es castigar a nuestros hijos por algo que hicieron, por algo que no hicieron, por un comportamiento, por algo que no va como nosotros creemos o esperamos, ¿cierto? Entonces lo que surge es como automáticamente castigar, es como lo que se nos ocurre. Entonces, para que nosotros podamos arrancar desde el principio, como ustedes siempre me han oído a mí hablar, a mí me gusta definir, ¿sí? O es una necesidad, si estamos hablando de algún tema, definir ese tema. Y hoy pues estamos hablando del castigo, y que el castigo muchas veces o todas las veces es maltrato, ¿sí? Últimamente, hace un tiempo, también estamos oyendo que no, entonces yo no castigo, pero le pongo consecuencias a mis hijos. Entonces es un poco como un castigo, pero disfrazado de consecuencias, y todavía no alcanzamos a diferenciar, porque una cosa pues son las consecuencias naturales, lógicas, que suceden con alguna cosa. Pues si uno suelta una manzana se cae pues porque hay gravedad y esa es la consecuencia, sí, es natural, es lógica. Pero más allá de eso ya son castigos disfrazados de consecuencias muchas veces. Entonces también es importante, y la invitación es a que pensemos en eso,
Ay, mi buena, está Visión Azul, bienvenida. En Verduque, bienvenido. Camila Garcés, bueno, todas las que se están uniendo acá también, bienvenidos entonces a este espacio. Entonces yo tengo aquí en mis notas como lo que, pues lo esencial o como lo básico de cómo se define castigo. Y castigo es cualquier tipo de dolor o sufrimiento que se le hace a una persona por una falta, ¿sí? Por una falta, por cometer un error, por, por algo que ha hecho que va en contra de lo esperado, ¿cierto? Entonces hay un castigo. Entendemos nosotros que en el mundo y en nuestro funcionar, pues sí hay unas consecuencias o unos como unos castigos, o sea, sí, si se pasa un semáforo en rojo, pues la consecuencia es que tiene que pagar una multa. O sea, es que lo ideal es que podamos nosotros conocer cómo funcionan las cosas y cuál es la consecuencia, más allá de la multa, de pasarme un semáforo en rojo, ¿cierto? ¿Sí? Que es que puedo poner en peligro mi vida, la vida de los demás, y ya, pues lo último es una multa, pero que ser conscientes de las cosas, de las consecuencias en nosotros y en los demás, eso es lo que debemos tratar de formar y instaurar a nuestros hijos en sus mentes y en sus corazones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas consecuencias de desobedecer las leyes, ¿cierto? Porque hay una ley y no la cumplí, porque hay un mandato, porque hay unos parámetros. Claro que nuestros hijos necesitan conocer las reglas, los principios, los valores de nuestra casa, de nuestro hogar, cómo funcionan las reglas en un juego, ¿sí? Eso lo necesitan saber nuestros hijos, ¿sí? Y entonces si hay una falta en un partido, pues le ponen tarjeta amarilla, tarjeta roja, o sea, hay unas consecuencias y hay sí, unas consecuencias de lo que sucede de haber faltado a algo que está establecido. Cuando estamos hablando de la relación con nuestros hijos, la definición habla de dolor o sufrimiento, y eso realmente son los castigos. Es algo que se le hace al niño suficientemente incómodo, hostil, molesto, doloroso, para que cambie su comportamiento, ¿sí? Muchas personas dicen, no, pero es que yo lo tengo que castigar para que aprenda, tengo que formarlo, y creyendo que los castigos forman la persona, forman la conciencia de la persona. Pero ya hemos visto a lo largo de tantos años de maltrato, de violencia, de abuso, de ese abuso de autoridad de los padres a los hijos con los castigos tan desmedidos, tan violentos, tan maltratantes muchas veces, que los castigos no nos hacen ser mejores personas, no. Los castigos lo que hacen es generar rabia, rencor, molestia, ganas de vengarse, como esas sensaciones, esas emociones ahí como guardadas, esos sentimientos reprimidos. Y sobre todo, algo que yo ponía en el post que compartí en esta semana, es que los castigos, ese maltrato a los niños, va a herir en lo profundo la dignidad humana, su ser esencial. ¿Y qué es lo que pasa con los niños? Muchas veces cuando los padres ejercen castigo sobre ellos, que al final de cuentas el niño se siente que no es merecedor de amor, de afecto, no es merecedor, no merece ser querido, ser amado, porque lo están castigando y castigando y castigando y castigando a toda hora, que no hiciste, que no salgas, que no... A toda hora es como la única herramienta que tiene el adulto para relacionarse con su hijo y en una ilusión de que a través de un castigo el niño cambie el comportamiento, pero no vamos a lo profundo y no miramos las necesidades que hay no resueltas en nuestro hijo para que haya fallado, haya cometido un error, que todos lo hacemos, y más los niños que están en aprendizaje. Nuestros niños se están formando, están aprendiendo y necesitan un guía
con la sabiduría, con el entendimiento, con la claridad, con la madurez emocional, ¿sí?, que necesitan nuestros hijos de nosotros para que los acompañemos y los guiemos. Muchas veces nosotros tenemos expectativas totalmente desbordadas o totalmente contrarias a lo que nuestros hijos pueden dar, ¿sí?, a la edad de nuestros hijos, a la etapa de desarrollo de los niños, y esperamos que ya recojan los juguetes, que ya haga, que ya, es que ya le dije una y dos veces y ya, entonces no puede decirse más de dos veces porque entonces ya hay que castigarlo, y no entendemos que ellos aún necesitan procesar la información, procesar las órdenes que les damos o les pedimos, mira, haz esto, haz lo otro, tenemos que salir ya, ¿sí? Y desde antes anticiparnos a lo que está pasando, a lo que necesitamos nosotros también de ellos, pero muchas veces ni siquiera entendemos eso porque estamos en un mundo tan adultocéntrico que esperamos que ellos hagan siempre solo lo que necesitamos, como lo necesitamos, al ritmo que lo necesitamos, que pues obviamente es el ritmo de adultos, y no entendemos que alguna vez fuimos niños y que nosotros también íbamos despacio y teníamos un ritmo. Entonces estamos en esa creencia de que yo castigo para corregir, para educar, y que es la manera de hacerlo para que mi hijo aprenda y cambie el comportamiento. Y ese no es el camino. Aquí Dirsa me dice, buenas tardes. El castigo es como una sensación de injusticia, exactamente. Es injusticia porque no es justo. El niño no, claramente tiene la razón de sentir que no fue justo eso que le hicieron de manera para generarle dolor, sufrimiento, represión, hasta miedo, angustia, reprimirlo, y él no lo siente justo, porque es que realmente muchas veces esa manera de corregir, de acompañar, de disciplinar a nuestros hijos son castigos. Y no es justo que un adulto que ya se espera que sea mucho más maduro, que tenga las herramientas para relacionarse de una manera más respetuosa, más consciente con sus hijos, la única herramienta que les surja es castigar y amenazar, y el niño se siente que esto no es justo para mí porque yo todavía no soy capaz, y el niño no lo puede decir, no le queda fácil decirnoslo y explicarnos, pero nos mira ese niño chiquito de 3 añitos que nos mira cuando la mamá o el papá le dice, pues lo está castigando, lo amenaza, mira lo que hiciste, regaste el jugo en la mesa, entonces estás castigado, ya no vas a jugar con tu primito. Cosas que uno dice que tiene que ver regar el jugo, que a cualquiera nos puede pasar, y mucho más a un niño pequeño, con jugar o no con su primito. Eso ¿qué relación tiene? ¿Sí? Eso claramente es un castigo. Es yo adulto, te hago algo a ti que te incomode, que te moleste, que te haga sufrir, que te duela, para ver si cambias, para ver si aprendes. Y tenemos esa creencia de que esa es la manera en que nosotros aprendemos, con los malos tratos, con la amenaza, ¿sí?, con la injusticia. Y no es el camino, no es el camino. Entonces la invitación de hoy es a que podamos salir de ese paradigma y repensar cómo estamos haciendo nosotros las cosas, el acompañamiento a nuestros hijos, educándolos, criándolos, cómo es que estamos haciéndolo, y que cada vez sea de una manera más consciente. Pero para llegar a ese nivel de conciencia tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que hacer un trabajo personal profundo con nosotras para sanar muchas cosas que traemos aquí de nuestras infancias, niñez y juventud, que no hemos resuelto, y que cuando somos madres o padres entonces se nos actualizan, se nos reactivan y surgen, ¿cierto? Y se disparan ahí cuando somos niños, y es como lo único que sabemos hacer, porque como a mí me castigaron, pues es lo que hay que hacer. Ni siquiera nos cuestionamos si eso no es. Entonces el asunto es como que podamos entender eso. Hay una cosa también importante que nos ayuda como a entender y a ser conscientes,
Perdón un segundo. Manuel Henao, bienvenido. Dina, Diana, Magda, bueno, bienvenidos todas y todos los que se están uniendo a este último directo. Entonces, lo que yo quiero traerlos como a pensar es que si nosotros le hiciéramos cosas hostiles, dolorosas, de sufrimiento, como a un adulto, ¿sí? A mi esposo, si yo digo, como no sacó la basura, porque yo le había pedido que sacara la basura, entonces, bueno, entonces ahora pues no le va a servir la comida o no voy a hablar con él en 3 días o un montón de cosas, que eso es maltrato. ¿Cómo no le voy a servir la comida? O sea, es una manera maltratante de relacionarnos, y con un adulto lo vemos claramente que es un maltrato. Le quito la mirada, le quito el afecto, y como que claramente uno dice, pero uy, no. Cuando pasan cosas con un compañero de trabajo o con algo así, nosotros no le haríamos a otro adulto lo que muchas veces vemos que se le hace a los niños. Eso no se lo haríamos al compañero de trabajo, a un amigo, ¿sí? Ni al primo, ni a una hermana, porque somos adultos, y eso es abusivo, es maltratante, y ahí sí ponemos un límite y nos detenemos y somos cuidadosos. Pero cuando estamos hablando de los niños, no, es que yo soy la autoridad y entonces yo puedo hacerlo porque soy la mamá, y resulta que eso es abuso de poder, porque sí, nosotros como padres somos la autoridad en casa y somos esos llamados a guiar y educar a nuestros hijos, ¿sí? A criarlos de una manera consciente, con sabiduría, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos a que la única herramienta que tenemos es castigar a nuestros hijos, y lo que no le haríamos a un adulto, se lo hacemos a los niños, eso es maltrato, eso es abuso, porque estamos abusando de nuestro poder, y es esa incapacidad, ¿sí? Esa inmadurez que tenemos nosotros, que no hemos resuelto, y que el niño es el que va a pagar las consecuencias. Entonces, ojo, porque hay muchas cosas que nosotros claramente no le haríamos a un adulto, insisto tanto con esto. ¿Y por qué si se le hacen a los niños? En nombre de la educación y de que lo estoy disciplinando, ¿sí? Que es que eso educa para que aprenda. Nadie aprende con los malos tratos, nadie aprende con el maltrato, con una pela, con la correa, con un chancletazo, con castigado con una ducha en agua fría, o con no sales a jugar porque no hiciste tal cosa. Si los niños lo que más necesitan es jugar, ¿cómo vamos a reprimir, a coartar esa necesidad vital de los niños, que es el juego? Que ahí es donde pueden aprender muchas cosas y botar y sacar toda esa energía, todas esas cosas. Ellos jugando regulan, regeneran, reciclan muchas cosas que les han pasado en el día, aprenden, ¿sí? Se desarrollan. ¿Cómo vamos a limitar, a coartar esas cosas y tantas otras si los niños están aprendiendo? Entonces, lo que nosotros necesitamos son buenos tratos, no maltratar, sino bien tratar a nuestros hijos, a los niños del mundo, a los niños que tenemos cerca. No es el maltrato y el castigo, porque como es la única herramienta, entonces lo que yo les decía al comienzo, lo que demuestra es la falta de herramientas del adulto, que como no tiene más, castiga, porque no sabe otra cosa, no ha hecho un trabajo personal que le permita pensar en cómo me relaciono con mi hijo, y cómo estoy yo presente con él o con ella, para mirar cómo está, cómo va, si hay algún malestar, por qué es, si de pronto no ha entendido alguna cosa o no es fácil para él, por qué es, cuáles son esas necesidades que no tiene satisfechas. Y muchas veces lo que los niños necesitan es que les digamos 1, 2, 3, 4 o muchas más veces las cosas. Pero nosotros como adultos no, ya con 1 y 2 veces ya estoy hasta acá. Y no, entonces eso es una necesidad del niño que el adulto no la ve. Es una necesidad que no tiene satisfecha porque no
no han sido las veces y la manera de acompañarlo para decirle las cosas. Entonces claramente pues él no es capaz aún de avanzar a nuestro mismo ritmo, de generar cosas que el adulto espera, ¿cierto? Voy a leer aquí varios comentarios que me están poniendo. Igual al final, antes de cerrar este directo, siempre abro espacios para preguntas. Enver Duque me dices, es cierto, Ivonne, es solo que es muy claro en el caso del juego, quizás. Pero cuando las hermanas, o del jugo, cuando regó el jugo, pero cuando las hermanas se agreden de manera alevosa, uno se pone que no sabe qué hacer. Si pudieras dar un ejemplo con este. Bueno, Enver, muchas veces nosotros como padres tenemos que pensar y entender que en toda la humanidad hay conflictos, entre adultos hay conflictos, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos vamos al mismo ritmo, no todos queremos lo mismo, ¿sí? No todos tenemos el mismo temperamento, hay unos que son un poco más activos, otros más pasivos, más tranquilos, hay unos que les gustan unas cosas, otros otras, a todos nos pasa como seres humanos, y a los niños entonces también. Y cuando nosotros tenemos dos hermanitos en casa, tenemos que saber que van a haber conflictos, que van a haber peleas, que va a haber malestar, que van a haber desacuerdos. Y hay una cosa que nosotros tenemos que saber, y es que muchas veces cuando hay conflictos entre los niños, es porque no. Y cuando nosotros llegamos ahí, ¿qué está pasando? Ya estamos tarde. Nosotros, cuando está el conflicto y explotó la pelea y se están agrediendo alevosamente, como vos decís, ya nosotros como adultos llegamos tarde. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que pasar atrás? Que ella me quitó la muñeca, que la otra yo la tenía primero, o que yo estaba armando una torre con los cubos de madera y ya iba puro arriba, y la chiquita, que tiene 2 años, y la grande que tiene 5, que ya tiene esa motricidad de ir armando, pasó la chiquita porque no tiene esa motricidad todavía gruesa, bien desarrollada, está en el proceso, ¡pum!, le tumbó la torre, y entonces después pasa otra cosa, y nosotras estábamos en la cocina ocupadas, o en el correo electrónico, o estábamos en no sé qué cosa, y cuando llegamos ya la una estaba furiosa, estaba diciéndole a la otra que por qué me quitaste, que me hiciste caer, me tumbaste la torre, que tú me quitaste la muñeca, bueno, un montón de cosas, y es un poco qué estaba pasando ahí antes para que hubieran llegado hasta ahí, ¿sí? Había una necesidad de compañía de un adulto de pronto, y no estábamos, que estuviésemos regulando esas emociones, que estuviésemos regulando esas necesidades de espérate un momentico, que la bebé va a pasar, o que la más pequeña va a pasar, o que necesitamos poner aquí otros juguetes para que la chiquita tenga los suyos, y si se interesa por la torre que tú estás haciendo, entonces tengo yo que estar ahí cerca, yo como adulta, yo la mamá, estar cerca de la chiquita para que la grande también pueda construir su torre tranquila y no venga la chiquita y se la tumbe. ¿Qué tiene que haber? Un acompañamiento de mamá o de papá. Ese adulto responsable que está con las niñas, estar ahí presente, ¿sí? Obviamente yo sé que no vamos a poder estar 100% del tiempo mirando su juego, cómo están haciendo, cuál es el ritmo, nombrándole las cosas, espérate un momento que ella ya va a terminar, ahora te da la muñeca, o vamos a hacer unas reglas antes de que empiecen, o ten en cuenta que es de ella, si ella te la quiere prestar, te la va a prestar ahora o más tarde, porque es su propiedad, porque también nosotros tenemos que enseñarle a los niños sobre la propiedad, bueno, esto ya es otro tema, pero que siempre es fundamental enseñarle a los niños cómo funciona el gobierno, cómo funcionan las leyes, de ahí cómo funcionan las normas, las reglas, ¿sí? Y de ahí cómo funciona la propiedad. Esto es mío, esto es tuyo, yo hasta dónde puedo llegar, tú hasta dónde puedes llegar, cómo debemos entender la propiedad del uno y el otro y respetarla, porque otra de las cosas que sucede es que nosotros desde la mirada adultocéntrica, sin tener en cuenta las necesidades y la etapa de desarrollo de los niños,
Entonces siempre le decimos, ay, no, comparte, préstale la muñeca a tu primita, a la niña en el parque, ¿sí? A fulanita. Y uno como que todavía no entendemos que es muy difícil para una niña de 2 o 3 años compartir o tener la noción de esto es tuyo, esto es mío, lo tengo media hora y tú media hora. No, ellos no tienen la noción del tiempo aún desarrollada. Estamos trabajando en ellos en el concepto de propiedad, pero es estar ahí presentes. Entonces, ¿qué es lo cuando uno dice no sabemos qué hacer, pero siempre hay choques y terminan peleando cómo hacer? La respuesta, que a veces no es tan cómoda, pero es necesaria, es más presencia de mamá, de papá, más acompañamiento de un adulto, que, ¿sí? Que van a haber conflictos, pero que los podamos guiar, acompañar, nombrar las cosas. Estás frustrada, estás enojada por esto y esto, tú quisieras que tu hermana jugara contigo en este momento, pero ella está en otra cosa, ¿sí? Nombrarles lo que pasa, porque nombrar las cosas organiza la psique, nos ayuda a tener las cosas claras y no a tener confusión. Cuando yo soy una niña de 3 añitos y estoy en mi pleno desarrollo y me estoy encaramando y estoy subiendo y pasó alguna cosa con mi hermanita, ¿sí? Y me regañan y me castigan, a mí me genera confusión. O sea, no es claro para mí, pero yo, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? No, ay, mira, ¿cómo hiciste esto? Pero si no se le nombra y se le dicen las cosas con la verdad, pues va a haber confusión y la niña se va a sentir finalmente, si hay un castigo, por ejemplo, eso que yo insisto tanto en no merezco amor. ¿Sí? Esa es la sensación que queda en los niños de no merecedor de amor, de no me quiere, porque me están castigando y castigando y castigando todo el tiempo. O sea que no soy una niña buena, no soy un niño bueno, soy un error, que está mal en mí, todo está mal en mí. ¿Y qué generamos con eso? Generamos que haya rabia, ganas de vengarse, temor muchas veces, distancia en la relación. Y no queremos eso con nuestros hijos, ni que tengan rabia hacia nosotros, ni que no nos quieran ver, ni que quieran vengarse, porque ojo ahí, un segundo acá yo me refresco. La, el castigo es como una especie de venganza del adulto hacia el niño. Ay, pero ¿cómo así? Eso suena muy fuerte. Sí, suena fuerte, pero miremoslo desde una parte adulta, consciente, madura. Sí, sí, una parte adulta. Y es como no haces lo que yo quiero, al ritmo que yo quiero, o no te comportas como yo espero, entonces te voy a castigar. ¿Sí? Es como me voy entonces a vengar porque no recogiste los juguetes, porque hiciste esto con tu hermana, porque no te alistaste rápido, porque ya no te has lavado los dientes y te dije muchas veces, porque no hiciste esto que tenías que hacer, ¿sí? Y si nosotros vemos realmente, hay muchas cosas tan pequeñas y unas pequeñeces por las cuales se castigan a los niños diariamente, que uno dice, no, o sea, no puede ser una vida tan reprimida y de tanto sometimiento, que el niño tenga que renunciar a él mismo y someterse por ese temor, por ese miedo a ese castigo. Entonces, para redondear lo que me decía Zember, es eso, poder nombrarles las cosas, nombrar tu hermanita es así, está jugando así, la otra es así, y tenemos que estar ahí presentes, viendo qué está pasando, nombrándoles las cosas, aclarándoles, porque si uno como adulto no les nombra y no les explica, ellas cómo van a aprender o cómo van a saber que tengo que entender que mi hermanita es la pequeña, que ella todavía no tiene la coordinación, o que ay, ella me lo quitó, es que yo no quiero jugar esto, ay, pero yo sí quiero. Muchas veces no, que las dos no quieren jugar lo mismo, o muchas veces hay unos juegos que ya llevan como con roces y llega un punto en que explotan. Entonces es cuando yo digo, llegamos tarde. Ya cuando estamos aquí ocupadas en la cocina o en esto, oímos, mami, mi hermana me pegó. Ya, dicen, oh, ¿qué pasó? Pero nuevamente digo, llegamos tarde, porque hubiésemos estado un poco más pendientes, ir y volver, estoy respondiendo estos correos, pero estoy mirando, voy allá, cómo van, las estoy oyendo, aunque estoy aquí ocupada en mi trabajo, pero llega un momento donde voy y miro, les nombro, ¿sí?
puedo ayudarlas a regular y disminuir el nivel de conflicto porque les estoy nombrando y les estoy explicando las cosas. Pero si muchas veces lo que nos han hecho creer también, no es que ellos se las arreglen, que ellos se las arreglen solitos y que ellos vean a ver cómo hacen y así, y que aprendan. Pero uno aprende de un otro, uno aprende de alguien que le explique cómo solucionar un conflicto, cómo gestionar sus emociones, cómo solucionar las diferencias, cómo respetar al otro, cómo entender mi propiedad y tu propiedad, ¿sí? Cómo entender las reglas de la casa, las reglas del juego. Eso lo recibimos de un otro, un adulto que tenga esa claridad y yo como niña entender qué me están diciendo y voy aprendiendo, pero muchas veces nos dicen, no, déjelos que ellos resuelvan, no vamos a poder estar toda la vida ahí como árbitros resolviéndoles los conflictos, no, pero tenemos que darles las herramientas, estando nosotras presentes, acompañándolas a solucionar sus conflictos para que poco a poco ellas se llenen de esas herramientas y vayan pudiendo gestionar esas situaciones o esos conflictos. Magda, ¿qué estrategias puedes hacernos cuando los niños no obedecen? ¡Wow! Bueno, el tema, Magda, de la obediencia es un tema que es muy importante que lo revisemos y que entendamos qué es la obediencia. ¿Sí? Porque obedecer es ser consecuentes y cumplir unas leyes, unas normas, ¿sí? Entonces, hay unas verdades, unos mandamientos, unos mandatos, unas reglas, y nosotros, conociendo esas verdades, actuar en consecuencia, cumplirlas, ¿cierto? Actuar a cabalidad como dice ahí, como nos han dicho. Pero ojo, muchas veces los adultos lo que esperamos, sin ser conscientes de eso, es que queremos obediencia ciega de nuestros hijos a nosotros, obediencia ciega. No, es que ya te dije que tenías que recoger toda esa ropa que tienes ahí tirada, o estos juguetes, o ya terminen de jugar porque ya está servida la comida y se va a enfriar, y cuántas veces les he dicho, y nosotros con esa cantaleta, ¿cierto? Entonces, es que ya terminan el juego, y entonces queremos obediencia ciega, pero nos hemos puesto a mirar cuáles son las necesidades de los niños, en qué parte del juego iban, nos anticipamos y les dijimos desde hace una media hora o ya vayan a ir terminando el juego porque en tanto tiempo voy a servir la comida, ¿sí? Cuando esté la comida servida voy a llamarlos, ustedes hacen una pausa, vienen a comer y se acabó el juego por hoy porque hay que bañarse, hay que tal cosa, o pueden jugar un ratico más después de comer, pero ¿cómo son las reglas en esa casa, cierto? Pero una cosa es que ellos, hay algo que es muy sabio y es que a mayor conexión, mayor cooperación. Entonces, en la medida en que nosotros estemos más conectadas emocionalmente con nuestros hijos, más conectadas con sus necesidades, más conectadas con la etapa de desarrollo que están nuestros hijos. Es muy diferente los seres humanos cuando estamos en infancia, que es alrededor de los 0 a los 7 años, ¿sí? A cuando estamos en niñez, que es de los 7 a los 13, 14 años, a cuando estamos en la etapa de la juventud, que es de los 14 a los 20, más o menos, ¿sí? Ya luego viene la adultez, ya luego viene la vejez, pero las etapas en las cuales nosotros tenemos influencia de crianza, de educación, de formación con nuestros hijos son infancia, niñez y juventud, que es alrededor más o menos de 20 años. Nosotros solamente tenemos 20 años para criar y educar a nuestros hijos bien. Ojalá lo podamos hacer lo mejor posible. Vamos a cometer muchos errores, sí, pero tratemos de hacerlo lo mejor posible de manera más consciente. Entonces, que entendamos que eso es que yo necesito que me obedezcan, ¿sí? ¿Cómo les hemos explicado a ellos mi necesidad? Es que yo tengo una necesidad de orden y a mí si hay muchos juguetes, muchos carritos, muchos legos tirados en el piso y con la ropa y las medias,
Llega un momento en que me pone nerviosa, me incomoda, me estresa. Digámosle a los niños qué me pasa a mí cuando hay desorden en casa. ¿Qué me pasa a mí cuando veo que no han parado cuando yo les dije? Y tengo que revisar yo, como les digo, qué he hecho yo, que soy la adulta, para acompañar a esos niños y no después llegar ahí a cortar un juego donde nunca les dije que terminaran de jugar, que sabemos que tenemos que decirles 3, 4, 5 veces, ya van a terminar de jugar, ya vamos a comer, o nos tenemos que ir, qué sé yo, tenemos una cita de odontología a las 3 de la tarde, entonces desde el día anterior les decimos, o al comienzo de la semana, depende de las edades de los niños, esta semana tenemos el martes tal cosa, el jueves tal cosa, y el viernes tenemos cita de odontología a las 3 de la tarde, tenemos que estar listos ese día, muy a tiempo, nos vamos anticipando para que ellos sepan el día anterior, les recordamos mañana cómo es nuestro día, mañana en la mañana hacemos esto y esto, ¿no? Y acuérdate que en la tarde tenemos una cita de odontología, es en tal sitio, entonces pues es lejos o nos demoramos o esto. Entonces ellos ya van entendiendo y van conectando con nuestra necesidad de salir temprano para llegar a tiempo a la cita, ¿sí? Con la necesidad también que ellos tienen de jugar, de su ritmo, vamos conectando con ambas necesidades, vamos contándoles a ellos también por qué es necesario cumplir, llegar a tiempo a las cosas, por qué es importante ser puntual. ¿Por qué necesitamos hacernos ese chequeo del odontólogo? ¿Sí? ¿Por qué? Hablarles de manera que ellos sientan esa conexión. Y te lo juro, porque lo he presenciado y lo he vivido, va a haber mucha más cooperación, porque ellos van a entender. Mi mamá ya me dijo, me explicó, sí, o sea, como que sí, ya tenemos que irnos al odontólogo. Entonces no es como que me obedezcan porque sí, porque yo lo dije y punto, obediencia ciega, sino es un asunto de conectar para que a mayor conexión, mayor cooperación. Entonces ellos van cooperando cuando necesitamos que recojan los juguetes, que recojan la toalla del baño, que se bañen, que se laven los dientes, que pasen a comer, que termine esto ya, que, ¿sí? Tantas cosas, pero porque nosotros estábamos conectando con ellos y también informarles y decirles, yo necesito que tú conectes conmigo porque yo tengo esa necesidad de orden, a mí el desorden me estresa, toda la loza en la cocina sin lavar, la ropa tirada, los juguetes, no, llega un momento en que me chiflo y les decimos, a mí eso me pone irritable, me estresa y llega un momento en que no quiero que me salga un grito, ay, ¿qué pasó con esto? Porque no es la relación que quiero tener con ustedes, entonces ayudémonos entre todos porque aquí en casa el orden es importante, hay casas que no, hay casas que sí, ¿qué es lo importante en tu casa, en tu hogar? Entonces el tema de, a mí nunca, pues casi nunca me oirán hablar de estrategias, de haz esto, haz esto, haz esto, sino es más de cómo establecer una relación con los niños, ¿sí? Para que ellos realmente entiendan por qué tienen que hacer las cosas y las hagan, pero no porque haya una amenaza de por medio, un castigo de por medio, mi mamá se pone furiosa, el grito, la amenaza, no, sino porque entienden a conciencia con la verdad las cosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando los niños no obedecen? Pues hablar con ellos y decirles, mira, yo tenía la expectativa que hicieras esto y esto y esto y no lo has hecho. O sea, yo espero esto y esto y esto. Necesitas que te ayude y lo hacemos juntos y recogemos los juguetes juntos o recógelos ahora y yo te yo te acompaño con esta canción o si te quieres lavar los dientes yo me siento contigo en el baño y te acompaño. ¿Sí? ¿Qué necesita el niño para que él pueda también avanzar y hacer las cosas no porque mi mamá lo dice, ni por el miedo al castigo, a la consecuencia, sino porque lo entienden y conectan con eso y lo hacen? Entonces eso es algo que es sin duda fundamental. ¿Qué más me están diciendo por acá? Buenas tardes, Marisol. Hola, Marisol, bienvenida. Bueno, ¿qué más tengo yo aquí? Que hoy... bueno, entonces todas esas cosas que pasan con el castigo quedan aquí guardadas en los niños
con una sensación de represión, de malestar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros castigamos, porque no sabemos otra forma, porque así nos educaron, porque creemos que así aprenden a los niños, porque no tenemos otra manera, ¿sí? Entonces castigamos. Lo que pasa con los niños son dos cosas: o que empiezan a hacer cosas a escondidas para que mamá no se dé cuenta, para que no me castiguen, o que empiezan a mentir. Entonces ya no van a decir, mami, es que yo fui el que hice tal cosa, sino van a cambiar la versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección. Ellos necesitan protegerse ante un castigo, ante una amenaza, ante una explosión emocional de mamá o de papá, ¿cierto? Entonces ellos necesitan protegerse, y eso es un mecanismo de protección de los niños, es que nos dicen mentiras para protegerse, ¿sí? Y defenderse de lo que pueda pasar, o para obtener lo que necesitan, que lo han pedido de diferentes maneras, pero nosotros como padres no lo hemos podido ver ni lo hemos entendido. Entonces eso es fundamental. Es eso. Sí, y pues como para cerrar el tema y ver si hay algunas preguntas el día de hoy, es que el castigo, o sea, salgamos de esa creencia, ¿cierto? Que castigar a los niños los va a hacer mejores personas, que hacerles cosas malas a los niños, incómodas, que les generen dolor, malestar, sufrimiento, para corregirlos, los va a ayudar a corregir. No, ellos necesitan un acompañamiento mucho más maduro de parte de nosotros. Por eso el título de hoy de nuestro en vivo es ¿por qué los castigos lo que ponen de manifiesto es la inmadurez del adulto? Y es que nosotras necesitamos trabajar y evolucionar y progresar y, ¿cómo decir?, mejorar, crecer interiormente, desarrollarnos más para estar mucho más conscientes, más maduras, como nuestros hijos nos necesitan, y no seguir trayendo esas cosas de la crianza convencional, de la crianza autoritaria, que es que te castigo y te amenazas, y si no hiciste, es que yo te dije que pasaras la loza a la cocina y no lo hiciste, pues ahora no sales a jugar, o ahora no ves el video de tal cosa que querías ver, entonces no hiciste esto, entonces yo te hago esto. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? ¿Sí? Que cuando alguien no hace lo que le espera, entonces él le va y le hace otra cosa. No es el camino, no es la forma de crianza y de educación para nuestros hijos, porque entonces estamos repitiendo lo mismo que ha venido pasando de generación en generación hasta nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, si lo seguimos haciendo con nuestros hijos. No, tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que buscar una manera que nos ayude a conectar mucho más con nuestros hijos, a ser francas y sinceras sobre nuestras necesidades, entender sus necesidades, nuestras expectativas, entender sus expectativas y saber pedir lo que necesitamos y escuchar también lo que ellos necesitan, ¿verdad? Dirza me dices, Ivonne, pero a veces uno se da cuenta que el niño le toma el pelo a uno. Bueno, pues yo te diría que no es que el niño le tome el pelo a uno, es que a eso es lo que nos han hecho creer socialmente, ¿cierto? Ay, no, él te está tomando el pelo, o peor aún, es que los niños manipulan, él te está manipulando, no le haga caso con eso, usted póngase firme y castígalo y verá que con 2, 3 castigos aprende. No. Ese es un juicio y una mirada de un disco rayado que tenemos, que es que le va a tomar el pelo. Entonces, no, usted no se puede dejar tomar el pelo, sino tiene que ser firme y darle un buen castigo para que aprenda. Los niños no le toman el pelo a uno, los niños necesitan de un adulto maduro que les explique las cosas.
cómo son, cómo funcionan, qué necesitamos, qué esperamos, cómo se lo pedimos, cómo se lo explicamos. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Mira que te van a salir caries si no te lavas los dientes antes de dormir, si esto, mira que esos dulces que te regalaron en tal lado, nosotros acá no comemos dulces porque sabemos que no son buenos para la salud, por X o Y cosa o lo que sea, explicarles. Pero eso que el niño le toma el pelo a uno viene de la crianza convencional, de esa crianza autoritaria, de esa crianza que el adulto está aquí y mira al niño allá como en este mundo adultocéntrico. Y yo no estoy diciendo ni que haya un mundo adultocéntrico ni que haya un mundo niñocéntrico, porque ninguno de los extremos es bueno, ni el adultocentrismo ni el niñocentrismo. Tiene que haber un centro de verdad, ¿sí? Y porque los extremos siempre son malos. Entonces yo no estoy refiriéndome a eso, pero sí claramente vivimos en un mundo muy adultocéntrico, donde pocas veces miramos al niño como verdaderamente es, en su diseño biológico, en su diseño, en su nivel de desarrollo. Esperamos una serie de cosas y entonces, mire, es que ya le he hecho 3 veces y no lo ha hecho, entonces me está tomando el pelo. Y le dice a uno la suegra o la abuela, no sé, tomarte el pelo, párelo firme y verá qué tal. No es que el niño te esté tomando el pelo porque vos le has dicho 3 y 4 veces, es que los niños son así por diseño, por naturaleza, porque aún están desarrollando su córtex prefrontal, que el córtex prefrontal, digamos, avanza grandemente alrededor de los 5 años, pero sabemos por la neurociencia que casi que se completa a desarrollar alrededor de los 20 años, ya cuando somos adultos. Entonces, ¿cómo estamos esperando que un niño de 3, de 6 o X años haga una serie de cosas por las cuales nosotros estamos pasando por encima de ellos? No estamos entendiéndolo, sino estamos esperando cosas desde el adultocentrismo. Desde nosotros como adultos, eso es lo que yo espero de ti. Pero cambiemos la mirada, abramos el entendimiento y entendamos cómo son los niños biológicamente, cómo están diseñados y cómo es que debo acompañarlo en cada etapa de desarrollo. Un niño de 9 meses que vos lo estás alzando y te dicen un bebecito, te dicen, ay no, si lo alza tanto y todo, se va a acostumbrar a los brazos y eso después la toma el pelo y se malcría. ¿Quién dice eso? Las personas que tienen eso metido desde el adultocentrismo, desde el desconocimiento de la biología, la naturaleza de cómo está diseñado un bebé, de sus necesidades, no lo ven, sino ven solamente la necesidad del adulto y entonces te va a tomar el pelo, pero como un bebé le va a tomar el pelo a la mamá, eso no. Saquémonos un poco esa mentalidad y abramos a través de todos estos espacios y de todo lo que podamos hacer, leer, charlas, talleres, formaciones, de cambiar esa mirada y entender realmente cómo son los niños y qué necesitan los niños, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Lilia me dice que Dios nos guíe para corregir con amor, porque necesitan nuestra intervención oportuna. Es eso. Mira lo bonito, Lilia, que Dios nos guíe. ¿Y quién mejor que Dios? ¿Y qué mejor que pedirle a Dios en oración? Dios mío, dame paciencia con estos niños, porque las mamás lo que necesitamos, entre muchas otras cosas, es paciencia. Pidámosla. Dios mío, dame paciencia para poder acompañar a mis hijos como ellos lo necesitan, no como yo creo que tiene que ser y si no me frustro, me enojo. Dame paciencia, Señor, ayúdame a corregir con amor, a guiar a mis hijos con sabiduría, estando ahí presente, con intervenciones oportunas, como dice Lilia, o sea, intervenir oportunamente, ¿sí? Porque si yo intervengo cuando ya se están jalando el pelo y cuando ya la una le está diciendo a la hermanita a la otra, o cuando ya la grande ya sacó a la bebé de la cuna y se le cayó, llegué tarde ya. Entonces tenemos que ser oportunas. ¿Y qué tenemos que hacer? Intervenir, como nos dice Lilia. Tenemos que intervenir porque ellos solitos no nacieron aprendidos. Tenemos que acompañarlos. Entonces, bueno, es esto como en general es lo que yo les quería compartir hoy. El tema del castigo, no solamente el castigo físico, el maltrato, el abuso, porque a veces en castigo pensamos en la chancleta, en la correa, en la pela,
sino castigo también desde la represión, desde el abuso de poder, desde la amenaza, desde quitar el amor, retirar el amor. Sí, si no haces, y oigo mamás que dicen, si no haces tal cosa no te quiero. O sea, eso los adultos lo dicen como si nada, pero en un niño, que mamá me diga que si yo no hago tal cosa no me quiere, entonces yo tengo que hacer estas cosas para que mi mamá me quiera. Pero es que nuestros hijos deberían tener el mensaje que yo te quiero a ti como eres y que te estoy acompañando a crecer. O sea, tú no tienes que ser diferente porque yo te doy amor incondicional. Nuestro amor de madres no es ese que tiene que tener condiciones. Si te comes la sopa, entonces te quiero. Pero si no, no te quiero. O sea, nuestro amor está condicionado. O sea, es como me das un poquito y te doy un poquito de amor. A veces traemos esa escasez de amor y esa carencia porque vivimos en una cultura que ha sido así. Entonces borremos eso, sanándonos a nosotras interiormente, haciendo un trabajo personal muy profundo con nosotras. Yo insisto en eso y acompaño a muchas mujeres y mamás en ese proceso de sanación, de ir a su infancia y saber qué pasó y qué hicieron con eso ahora que son adultas, de eso que necesitamos, que surge es cuando somos madres. Dirsa me dice, el amor debe ser incondicional. El amor debe ser incondicional. Es que todos lo sabemos, lo oímos, pero en la práctica nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tampoco fuimos amadas incondicionalmente. Siempre nos ponían condiciones. Si no sacas buenas notas, no sé qué. Era como que yo tengo que ser como mi mamá quiere, mi papá quiere, la sociedad quiere. Pero ¿qué hay de mí? ¿Quién me entiende a mí como niño? ¿Verdad? Dice Ember, muchas gracias Ivonne, muy enriquecedora esta charla, con mucho gusto, un abrazo, la dejas grabada, me interesa mucho compartirla, sí, queda aquí en Instagram, queda aquí en Facebook y queda también en mi canal de YouTube, en cualquiera de las tres la encuentras y la puedes compartir y pues bonito que así sea, que este mensaje llegue a muchas familias, a muchas mamás, papás que necesitan repensar la crianza y la educación de sus hijos. Entonces, pues es esto lo que quería compartirles hoy. Cierro el tema de hoy diciéndoles pues que ánimo en este camino de crianza y educación de nuestros hijos, que ojalá este tiempo de fin de año nos conecte otra vez con esa esencia, con el amor incondicional, con la naturaleza de los niños, con esa esperanza, quienes celebramos pues la Navidad desde nuestras creencias, con entender como ese amor incondicional que Dios tiene con nosotros, porque Dios nos ama incondicionalmente, ¿sí? Que nosotros cometemos errores, somos obedientes o no obedecemos sus mandatos, su palabra, eso es otra cosa, pero Él está ahí siempre, siempre. Entonces lo mismo, ¿cierto? Nosotros como padres. Luz María Rodríguez, súper bonito lo que nos compartes, es una necesidad muy grande que tenemos de aprender a educar desde el respeto hacia los niños. Luz María, muchas gracias. Lilia, muchas gracias. Ay, bueno, pues es con todo mi amor, con todo el gusto. Todo esto que yo comparto, pues es lo que he estudiado, en lo que me he formado, lo que me apasiona, lo que trabajo en mí misma todo el tiempo, porque yo soy mamá. También hay momentos donde tengo que respirar y decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo gestiono? Necesito ayuda. A veces le digo a mi esposo, ayúdame con esto, porque en este momento estoy estresada y siento que no voy a poder, habla tú con él, ¿sí? Pero buscar esas herramientas y no, explotar y hacer un montón de cosas que después nos podemos arrepentir. Entonces la invitación es que este tiempo también nos ayude de cierre de año y de expectativas del otro año a ver la crianza y la educación de nuestros hijos desde otra manera. Desde acá les deseo una feliz Navidad, un feliz año y un tiempo de fin de año con este año tan raro que ha sido con esta pandemia, pero lo mejor que lo podamos cerrar y terminar. Felices fiestas en compañía de tus seres queridos. Gracias igualmente para ti, Ember. Que Dios te bendiga para que sigas compartiendo este hermoso mensaje de amor. Gracias, bendiciones a ti también y a todos. Ya saben, igual que para cualquier consulta, yo atiendo mamás y familias pues en consulta, en asesoría,
Me pueden contactar por mi WhatsApp, que está en todas mis redes sociales. Y esto, más información sobre mí, si quieren conocer algo más, en mi página web, Ivonne Quiroga Crianza, ivonquiroga.com, estoy en mi página web. Y en Facebook y en Instagram y en YouTube, Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Entonces allí estoy disponible para consultas, preguntas. Mira, Ivonne, ayúdame con esto, tengo esta situación, a mí me llegan mensajes pues por interno cada rato, y mi pasión y mi misión en la vida es acompañar a estas mamás por un camino que yo ya he recorrido. Yo ya llevo 11 años de ser mamá y de formarme también mucho más, para acompañar, para trabajarlo en mí y poderlo acompañar, porque eso desde la teoría no es una gran parte, pero la práctica y haber pasado por ahí es fundamental. Entonces, abrazos y besos para todos, buen fin de año y ya nos veremos el otro año. Chao, chao.